En el siguiente video voy a hablar sobre el libro que se nos dejó leer, que se llama Jornada de Errores Médicos, por Rafael Olivera Figueroa. Este consta de 129 páginas y se divide en secciones, ya que habla sobre los casos fallidos en el ámbito de la medicina. Dentro de esta lectura se nos dejaron dos actividades. La primera es, al acabar de leer este libro, explicar qué fue lo que entendimos, y la segunda es dar un argumento de por qué creemos que se nos dejó leer esta lectura. Para comenzar, voy a empezar a decir qué fue lo que comprendí. Bueno, se trata de un grupo de jóvenes que actualmente estaban cursando la universidad. Son jóvenes muy unidos, para ser exacta, 12 hombres, que iban constantemente a fiestas, bares, etc. Un grupo muy recíproco en todos los ámbitos, a los que se le llamaban los 12 apóstoles. El título se lo ganaron de una forma muy inusual. En una noche de borrachera, llegaron a un restaurante ya sin un peso, el cual se llamaba El Taquito, ubicado en las calles del Carmen, en el corazón de la Ciudad de México. Al verlos entrar, un diputado hidalguense que se encontraba dentro del restaurante hizo un comentario, en el cual dijo: son los 12 apóstoles, ya que iban entrando de dos en dos. Sus acompañantes se rieron. Uno de los jóvenes se detuvo y le dijo que si para él eran los 12 apóstoles, pues para ellos era el maestro, que lo invitaban a pasar a su mesa. Lo cual el diputado dijo que sí. Lo sentaron en la cabecera simulando la última cena. De hecho, pidieron pescado y vino. Después de tan sarcástica cena, el diputado pidió la cuenta y se despidió deseándoles mucho éxito y suerte. A partir de ese momento, en cualquier sitio que ellos fueran y en la escuela, les apodaban los 12 apóstoles. Un día en una plática quedaron de ir a recrear de nuevo esa última cena, ya que estaban próximos a salir de la universidad. Quedaron de ir a la taberna de don Hipólito, que se encontraba a unas calles del Hospital Juárez. En la cena se habló sobre todo lo que hicieron en la universidad. Tomaron, cenaron y brindaron, y se desearon cosas muy bellas y éxitos en su vida profesional. Erasmo Vidal, con el calor de las capas, él decía que no le gustaba hablar en público, pero pues claramente ya estaba tomado. Entonces esa noche lo hizo, y hizo una promesa en frente de los otros 11 discípulos, diciéndoles que dentro de 20 años, para ser exactos, ese mismo día, se volvieran a reencontrar en un hotel lujoso de Acapulco, con gastos pagados, esto a cuenta de quien mejor le haya ido tanto económicamente como moralmente. Así fue. Transcurrieron 20 años y ahora el diputado Erasmo Vidal fue el que los juntó y pagó todos los gastos e hizo la cena únicamente para aquellos dos apóstoles. Las esposas no podían entrar. Y ya estaba enterado de que dos de ellos habían fallecido y uno de ellos estaba en silla de ruedas. A lo que en honor a ellos invitó a las personas más cercanas a ellos, tanto amigos que trabajaron con ellos como aprendices. Y ahí fue cuando comenzó todo. Ellos no se habían visto antes de la cena, ya que su esposa de Erasmo Vidal, el diputado, se encargó de llevar a cada uno a sus habitaciones sin que ellos tuvieran ningún tipo de contacto. El diputado les dio un discurso, brindaron y les habló sobre el tema que se iba a hablar sobre esa noche. Les dijo que se iba a hablar de los errores médicos que ellos habían tenido a lo largo de su carrera, o al menos uno, el que más les haya pegado, e iban a pasar a un pequeño escenario a contar los que les había sucedido. Como él era el anfitrión, él iba a pasar al último. Sacó de una copa unos papeles y fue pasando a uno por uno de los 12 apóstoles a que contaran la peor experiencia que habían tenido. Comenzando con el ginecólogo, el cual contó que a él lo que le pasó fue que confundió los síntomas de fibroma, lo cual era incorrecto, a su paciente, la cual estaba embarazada y por obvias razones el bebé falleció. Después continuó con el pediatra, el cual tomó asiento en el escenario y contó que su peor experiencia fue con un niño de bajos recursos. El diagnóstico que él pensó que era fue un ganglio enfermo. Lo operó de emergencia y le sacó, en vez de un ganglio, el intestino. Por fortuna su experiencia no terminó mal, lo pudieron salvar, ya que lo llevó a un hospital de unos amigos que él tenía. Obviamente tuvo que pagar pues 30,000 pesos para que pudieran operarlo, pero él a lo que dice que el dinero pues fue lo de menos, que tenían que salvar la vida del niño. Después pasó con el cirujano plástico. A él le tocó una celebridad, el cual quería rejuvenecerse, quería que le retiraran la cara, quitarse las arrugas. Pero en medio de la operación y por error, cortó una rama del nervio facial, provocándole una hemiparálisis en el rostro.
El artista le dijo que no pasaba nada, que de todos modos su carrera ya había llegado a su fin, que esto solo aceleraba el procedimiento. Le pidió de favor que le pasara un portafolio negro que se encontraba en el piso, el cual el mismo doctor se lo pasó. A los minutos llegó la primer persona que lo iba a visitar, ya que a él se le hacía raro pues, que nadie lo fuera a visitar. Le comentó al doctor la mujer que ahora lo tenían que tener más vigilado, y él le decía pues que estaba siendo muy drástica, a lo que ella le comentó que ellos llevaban 5 años viviendo juntos, pero él se alejaba de ella diciéndole que estaba loca o que ya estaba histérica. Todo esto a raíz de que le detectaron cáncer en el recto, y dijo que se operaría la cara, aparecería más joven y después se quitaría la vida. El cirujano no creía, pero se quedó unos minutos pensando. Desgraciadamente, cuando lo fue a buscar a su habitación, el hombre ya se había arrebatado la vida. Esta escena convirtiéndose en una serie de infartos que acabarían con la vida del mismo doctor. Todo esto es contado por un amigo y aprendiz del doctor Lagos. Después pasó al médico de urgencias. El hombre que pasó al escenario fue en representación del apóstol Luis, a causa del impedimento para caminar, del doctor Luis Panel. Él contó que una tarde llegó una joven de 18 años, agonizando. La encontraron en un hotelucho de paso, donde le practicaron un aborto ilegal. La abandonaron tanto las personas que le estaban haciendo el aborto como su novio, ya que algo salió mal. En el diagnóstico salió que tenía una perforación en la cavidad vaginal, y en la operación que le realizaron confundieron el cordón, lo cual no era más que el intestino delgado. Por fortuna, a los 10 días se le dio de alta saliendo esta bien de la operación. Ella perdonó a su novio, se casaron y tuvieron 3 hijos. Esta historia no terminó pues tan triste. Luego le tocó el turno al ortopedista. Él cuenta que en una noche de fiesta, al decirse algunas palabras con un joven llamado Jacobo, él decidió abalanzarse, cayendo sobre su brazo izquierdo. Por fortuna estaba el doctor ahí, el cual le diagnosticó la fractura de radio. Lo operaron de inmediatamente y todo salió bien, hasta que seguía sintiendo el dolor. Y los huesos no soldaron, es decir, existía una pseudotrodosis que se le tenía que amputar el brazo, el cual él no quería, pero pues ya era de urgencia. El doctor, muy preocupado igual que su paciente, ya que fue por una pelea que ellos tuvieron, pues estaba muy angustiado. El paciente no quería que le amputaran el brazo y se le hicieron varios diagnósticos para ver si se le podía salvar el brazo, lo cual no pudo y se le tuvo que amputar. Con el tiempo los dos lo entendieron y estuvieron más tranquilos. Esta situación igual no acabó tan grave, pero pues sí fue algo que pues se le quedó muy grabado al doctor. Después le tocó el turno al otorrinolaringólogo. Un amigo suyo llevó a su hijo con él, ya que le comentó que padecía de las amígdalas. El doctor le sugirió que lo debían de operar. El padre le comentó que ya había ido con otros doctores y le habían dicho lo mismo, pero que él pensaba que era muy pequeño para que lo operaran. El doctor le dio una explicación larga y lo convenció, para al final aceptar que lo operara. Dentro de la operación, el bisturí habría cercenado la carótida externa, dejando salir mucha sangre. Le comprimieron con mucha fuerza el vaso y la hemorragia fue disminuyendo después de unos largos minutos. Gracias a que un doctor le ayudó, el cual estaba en guardia, le ayudó a operarlo, ya que el otro doctor se encontraba pues muy nervioso y no sabía qué hacer. Por fortuna sí se le pudo contener la hemorragia y con el paso de los días el niño salió bien. Luego le tocó el turno de pasar al psiquiatra. El doctor Víctor Aguilar, especialista en psiquiatría, fue discípulo del doctor Dionisio Góprez y fue a la reunión en su representación. Dice que una pareja fue atendida por el psiquiatra Góprez. El esposo le dijo que su esposa padecía de los nervios, que tenía un dolor constante en la cabeza. Pero esto que decía ella ya no sabía si era verdad o solamente se inventaba todas estas dolencias. A lo cual se le diagnosticó neurosis, solo a simple vista. El doctor hipnotizó a la paciente para que ella confesara, pues todo, ¿no? Porque cuando sufres de nervios o ansiedad o algún tipo de cosas así, pues lo que pasa es que te hipnotizan y pues tú empiezas a sacar todo lo que pues tú no puedes decir relativamente.
a lo cual ella, muy serena, nunca negó el dolor de cabeza. Pasaron los días y el esposo la quiso sacar de ahí para llevarla con otro doctor, lo cual le comentaron que pues era muy peligroso, y él le respondió que ya habían pensado en todas las, pues sí, en todas las consecuencias que le podían suceder a su esposa. Pero ya habían pasado varios días y el diagnóstico que habían sacado el primer doctor fue erróneo, lo cual ella falleció en la sala de operaciones, ya que lo que tenía era un tumor cerebral, no era ningún diagnóstico de nerviosismo o algo parecido. Luego, después, a los minutos, pasó el radiólogo. Él cuenta que un doctor habló con él, le comentó de un paciente que ya había operado, el cual no le vio mejoría. El doctor le diagnosticó colecistectomía, el cual las tripas no funcionaban. El radiólogo, después de verla, le diagnosticó un ileo y la tenían que operar de inmediato por segunda vez, ya que en los rayos X le habían aparecido unas pinzas hemostáticas. Pero al momento de operarla y abrirla no le encontraron ninguna pinzas. Él se dio cuenta que en los rayos X había pasado una confusión, entonces fue, intervino en la operación y les dijo de inmediato que la cerraran, porque había sido un error de él. Gracias a Dios, nos cuenta el doctor, la cerraron de inmediato y la enferma sí se pudo sanar a pesar de las dobles operaciones. Y por último, pero no menos importante, como ya había comentado, pasó el político, contando cómo de doctor llegó a la política, haciéndose diputado. Él cuenta que le salvó la vida a un diputado que se encontraba en una noche en el mismo restaurante, en donde él estaba cenando mientras esperaba el acceso a un concierto. El diputado le estaba tan agradecido que le ofreció hasta un coche. Pero él no quiso eso y le pidió que le obsequiara medicinas para su consultorio, que estaba en una colonia popular, para los enfermos que no podían pagar. Así fue, y tiempo después lo volvió a ver, ofreciéndole un lugar en la clínica de la colonia, ya que decía que él era muy dedicado y se entregaba mucho a la gente. Entonces, tiempo después también le ofreció ser su, ser su mano derecha, ganando la planilla y quedando como diputado. Él comenta que la situación que más le generó estrés fue cuando el diputado le pidió que fuera a ver a su madre, ya que se encontraba grave. A su madre le había dado un ataque al corazón y él les tuvo que dar la noticia, pero él estaba muy asustado ya que no llevaba el material para revisarla. De aún haber sido así, no la pudo haber salvado porque cuando él llegó ya estaba muerta, pero comenta que pues sí fue un susto pues muy fuerte. Por último, el diputado bajó y brindaron, deseándoles aún así mucho éxito y dándoles las gracias por haber asistido y haber abierto, pues con todos los demás compañeros, sus errores, que muchas veces pues no se cuentan, por el miedo de ser criticados o señalados. Bueno, por último, la segunda actividad constaba de dar un argumento del por qué creemos que se nos dejó leer este libro. Bueno, yo por lo que leí opino que este libro se nos dejó porque, más allá de que no es sobre nuestra carrera, sabemos que no está nada alejado de la realidad, el que en el transcurso de la vida y dentro de nuestra carrera sabemos que estos errores nos pueden llegar a pasar. Nos pueden llegar a alcanzar en algún punto de nuestra vida, pero no por eso debemos desistir, al contrario, es una lección de vida que con el tiempo se convierte en una experiencia. El libro nos deja una gran lección muy importante, que es el no detenerse por nada. Somos humanos y claramente nos podemos equivocar en cualquier momento. También, por otro lado, siento que se nos dejó leer, ya relacionado con nuestra carrera, porque estos errores que suelen pasar constantemente pueden tener graves consecuencias en el ámbito legal, ya que están en sus manos vidas humanas y se tienen que tener mucho cuidado al pues tener un descuido con estas graves experiencias.